Hey, hola, secta. Bienvenidos de nuevo a los relatos de horror. Ya extrañaba mucho que la aquelarre se reuniera, pero no nos vamos a poner sentimentales, al menos no hoy. Mejor vamos a iniciar con la primera historia de esta noche. El protagonista de esta primera historia prefiere mantenerse en anónimo. Él ha vivido la mayor parte de su vida en Puebla, pero por azares del destino tuvo la oportunidad de conseguir un trabajo en la Ciudad de México. Pero con esta nueva estabilidad económica también llegaron algunas desventajas. Tenía que mudarse a un pequeño y frío departamento en la capital del país, al menos de lunes a viernes. Y el viernes, bien entrada la noche, tomaba carretera de vuelta a Puebla para poder pasar el fin de semana en compañía de su familia. Y justo aquí es donde inicia nuestro relato. Todo ocurrió durante una noche de octubre o noviembre. El clima de esos meses en la carretera se caracteriza por un frío muy denso que se filtra con facilidad a través de las rendijas, obligando a mantener las ventanillas del carro completamente cerradas y a buscar abrigo de manera constante. Aquel fin de semana, como se había llevado pendientes del trabajo a su departamento, tuvo el error de olvidar unos planos importantes. Debido a esto, tuvo que salir de Puebla mucho más temprano de lo habitual, alrededor de las 3 o 4 de la mañana, para recoger los documentos antes de presentarse en la oficina. Apenas el vehículo se incorporó a la carretera con las ventanas selladas por el frío, comenzó a percibir un sonido extraño. En un principio no le dio demasiada importancia, ya que es común que durante los trayectos nocturnos a través de las zonas boscosas y deshabitadas se escuchen los ruidos de animales salvajes que asemejan lamentos lejanos. Sin embargo, a los pocos minutos el sonido se repitió, pero esta vez con mayor claridad. El lamento se escuchaba adelante y conforme el vehículo avanzaba, el volumen aumentaba hasta pasar a percibirse junto a la ventanilla y posteriormente quedar atrás. Esta situación se repitió una, dos, tres veces hasta generar una profunda sensación de nerviosismo. Al prestar mayor atención, notó que el origen del ruido parecía desplazarse de manera constante al costado del carro. Después de un rato el sonido cesó por completo. Tras un par de minutos, aparentemente en calma, volvió a percibir ese ruido, pero esta vez de forma muy tenue, que apenas si se alcanzaba a escuchar. Concentrándose en el origen, comprendió que no provenía del exterior, sino del interior del vehículo. La sensación que le invadió fue la de que algo viajaba en el asiento trasero, muy cerca de su espalda, manifestándose no como un simple lamento, sino como un sollozo amortiguado, constante y que envolvía todo el interior del carro. Una descarga de adrenalina recorrió su cuerpo y comenzó a sudar frío. El sonido se escuchaba justo detrás de él, casi por debajo de su propio asiento, adoptando la forma de un llanto leve, un alarido como de una mujer que intenta ahogar su tristeza. Mantener el control del vehículo durante los kilómetros siguientes se convirtió en una prueba sumamente difícil, soportando la presencia invisible hasta llegar a una caseta de cobro cerca de las 4 o 5 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a aclararse. Ese trayecto parecía eterno, y por más que intentaba mantener el control y la calma, le era bastante difícil. Al pasar la caseta, estacionó el carro a un costado del camino para intentar recuperar el aliento y con ello la tranquilidad, ya que experimentaba ese fuerte mareo, esa sensación de cuando se te baja la presión, el hormigueo en las manos, el sudor frío y el incesante temblar del que no tienes control. Tomó un poco de café que traía en un termo para intentar tranquilizarse
y apenas reunió el valor necesario, revisó el asiento trasero solamente para confirmar que no había absolutamente nada, ninguna razón ni explicación lógica para ese lamento que escuchaba tan claramente. A pesar del tiempo que ha transcurrido desde que sucedió esto a la actualidad, aún hoy nuestro protagonista sigue sintiendo esa sensación de frío cada vez que vuelve a recordar esta historia. Hay algo bastante encantador en los relatos de apariciones en la carretera. Realmente me fascinan. Pero esperen, aún faltan más historias, no se vayan aún. Así que si tienen las luces apagadas, manténganlas así. Y vamos con la siguiente historia. Este segundo relato nos los hace llegar Sofía, un miembro de la secta ya desde hace tiempo, pero que es la primera vez que comparte una historia que no le sucedió de primera mano, sí un poco, pero ahora entenderán. Era esa época en que el Estado de México, al menos los alrededores, no era más que un vasto manto de sembradíos y hierba alta que se mecía con violencia al menor soplo del viento. En aquellos años las familias que llegaban a buscar su futuro levantaban sus casas improvisadas con lo que encontraban a mano, palos secos, cartones apilados y, si tenían suerte, con alguna lámina de metal oxidado que hacía las veces de techo. Bueno, ahora que tenemos el contexto, justo aquí inicia el relato. Don Manuel y su esposa, que son los papás de Sofía, el miembro de la secta que comparte este relato, llegaron a este páramo desolador cargando unas pocas pertenencias y con su hija, que en ese entonces tendría alrededor de 5 años. Aquel lugar era un lienzo de absoluta oscuridad cuando caía la noche. No había luz eléctrica, solo el manto negro del cielo y el silbido constante del viento chocando contra los matorrales que producían un ruido ensordecedor. Gracias a que en el trabajo de don Manuel le regalaron algo de material, él mismo logró levantar un par de cuartos endebles, sobrepuestos y frágiles, pero que al menos les daba un techo para comenzar esta nueva vida. Las primeras noches fueron inusualmente tranquilas, pero esa calma pronto se tornó en una pesadilla insostenible. A medida que pasaban las noches, el ambiente se cargaba de una tensión extraña. Por las noches la oscuridad traía consigo un concierto de ruidos extraños, pero hasta cierto punto explicables. Insectos zumbando, el roce seco de la maleza, pero lo que quizás sí era bastante extraño era que parecía que algo estaba merodeando afuera de la casa. Se podía escuchar esos pasos contra la tierra y contra la hierba seca. Don Manuel podía escuchar claramente ese andar alrededor de la casa. Lo que sea que estuviera merodeando, era fácil de identificar esos pasos contra la tierra, que a veces se convertían en rasguños contra las paredes que estaban hechas de cartón o golpes contra las láminas que hacían las veces de techo. Él, siempre que escuchaba estos ruidos, salía de inmediato con una pequeña lámpara de queroseno que apenas se alumbraba. Daba 1 o 2 vueltas alrededor de la casa, pero nunca encontraba nada. Con los días la situación empeoró antes que mejorar. Los rasguños y los golpes continuaron con una fuerza que era desconcertante si se trataba de un animal salvaje. Además que con las noches estos golpes se vieron acompañados de un lamento que se escuchaba muy a lo lejos. Parecía un lamento lastimero, parecido por momentos al llanto de un bebé o a ese ruido raro que hacen los gatos cuando están en celo. Pero ciertas noches incluso parecía más el lamento o el llanto de una mujer. Todo resultaba más extraño y aterrador entre más lo pensaban, porque de tratarse de un animal salvaje, seguro habría podido romper la pared de cartón y no lo habría detenido si es que lo que buscaba era comida. Pero si se trataba de una persona, era alguien que tenía las cosas calculadas, porque el cartón seguro no representaba un obstáculo prácticamente para ninguna persona,
Ya sé que fuera una persona pequeña o muy corpulenta, fácilmente habrían podido derribar esas paredes. Pero hubo una noche en particular que quedó grabada a fuego en la memoria de don Manuel. Los ruidos no cesaron ni un solo instante. Por lo general bastaba con asomarse o golpear la pared desde adentro para que la presencia se alejara por un par de horas. Pero esa noche nada funcionó. Desesperados, don Manuel y su esposa decidieron salir juntos y rodear la casa en direcciones opuestas por si había alguien o algo que se estaba ocultando. Rodearon los cuartos una, dos, tres veces y no encontraron absolutamente nada. No había ni una sola alma, ni rastro, ni pisadas, ni nada. Mientras todo esto sucedía afuera, en las habitaciones la pequeña hija de la pareja estaba durmiendo. Cuando don Manuel y su esposa volvieron a entrar a los cuartos, la escena que vieron les heló la sangre. La pequeña estaba sentada en la orilla de la cama, completamente rígida, con los brazos extendidos hacia el aire, adoptando esa postura exacta de quien intenta colgarse del cuello o de los hombros de alguien para que lo carguen. Lo más aterrador era que el cuerpo de la pequeña estaba despegado del colchón como flotando. En el preciso instante en que la luz de la lámpara iluminó la escena y los padres gritaron el nombre de la niña, esta cayó de golpe en el colchón, mientras la madre de la pequeña corría para abrazarla y protegerla entre lágrimas. Don Manuel, con el corazón en la garganta, corrió para arrastrar un pesado ropero para bloquear la entrada de la casa. Y fue justo en ese par de segundos entre el desconcierto y el miedo, cuando pudieron escuchar, viniendo muy de lo lejos, la risa de una mujer, una risa que les heló la sangre, les hizo sentir un sudor frío. En las noches posteriores, don Manuel volvió a proteger la entrada de la casa con ese pesado ropero. Y aunque sí volvió a haber noches caóticas, nunca volvió a haber una noche tan aterradora como esa. Con el paso de los días, las semanas, los meses y los años, más familias se mudaron a la zona. Y aunque los ruidos jamás desaparecieron por completo, sí se quitó esa vibra pesada que había en el lugar. Ahora ya pasados los años, esto quedó como una anécdota bastante aterradora que se cuenta en la familia y que hoy Sofía, este miembro de la secta, vino a compartir con nosotros. Me encantan las historias de brujas. No hay nada como un niño a punto de ser secuestrado para generar ese confort y calidez en el corazón. Me encanta, soy muy fan. Pero no se vayan aún. Tenemos una última historia esta noche, así que mantengan las luces apagadas y disfruten la última historia de esta noche. Hay historias que cuando llegan al correo del programa, uno piensa que tienen una explicación sencilla. Seguramente todo fue producto del miedo de un niño, alguna sombra o la imaginación haciendo de las suyas. Pero de vez en cuando aparece un relato que trae algún detalle imposible de ignorar. Y justo la siguiente historia es una de esas. Este relato nos los hace llegar Daniel. Él vive en el Estado de México y, según cuenta, esto ocurrió cuando él apenas era un adolescente. Y lo que más le sigue perturbando a la fecha no es lo que vio y escuchó esa noche, sino que hubo una fotografía que pareciera demostrar que todo lo que sucedió fue completamente real. Pero no nos adelantemos, vamos por el inicio. Daniel cuenta que cuando tenía entre 14 y 15 años, su mamá trabajaba hasta tarde. Por esta razón, todas las noches le tocaba quedarse al cuidado de su hermano menor, que apenas tendría en ese entonces 5 o 6 años. Ellos vivían en una casa pequeña, de esas donde casi todos los cuartos se conectan por un pasillo corto, y donde cuando cae la noche, cualquier ruido parece escucharse mucho más fuerte. La habitación que compartía con su hermano era sencilla,
Había un closet viejo de madera, una pequeña ventana que daba hacia el patio y una litera metálica que ocupaba casi toda la habitación. El hermano menor dormía en la cama baja, mientras que Daniel dormía en la cama superior. Era una rutina que repetían todos los días. Antes de que el niño se acostara, siempre le pedía exactamente lo mismo. ¿Puedes revisar la litera? No era una petición ocasional, era todas las noches. Daniel revisaba la cama de arriba, levantaba un poco las cobijas, miraba debajo de la litera y le decía que no había nada. Al principio le parecía hasta tierno, pensaba que era el miedo normal de cualquier niño pequeño, el temor a la oscuridad, a dormir solo o a creer que debajo de la cama vivía algún monstruo. Nunca le dio realmente importancia. Sin embargo, con el paso de los meses empezó a notar algo que en ese momento no supo cómo interpretar. Su hermano nunca hacía esa petición jugando, nunca sonreía, nunca parecía exagerar. Cada vez que le pedía revisar la cama lo hacía completamente serio, con la voz temblando y un miedo que parecía demasiado real para tratarse únicamente de la imaginación de un niño pequeño. Aún así, Daniel seguía pensando que simplemente era una etapa y que ya se le pasaría. Hasta que llegó el día en que Daniel cumplía años. Ese año su mamá logró comprarle un celular. No era un teléfono moderno, era uno de esos modelos antiguos que apenas tenía una cámara sencilla. Permitía enviar y recibir mensajes y poco más. Ni siquiera grababa buenos videos, pero en esa época era un gran regalo. A su hermano le fascinaba, y aún más porque Daniel lo compartía todo el tiempo con él. Le encantaba tomar fotografías de cualquier cosa y también pasaba horas jugando el clásico juego de la viborita que venía instalado. Ese celular prácticamente se convirtió en el juguete favorito del hermano de Daniel. Pasaron algunos días y entonces llegó aquella noche. Daniel dice que hasta la fecha no recuerda por qué pasó, simplemente rompió la rutina. Su hermano le pidió revisar la litera y él no lo hizo. Quizás estaba distraído, quizás pensó que ya era suficiente con repetir el mismo ritual todos los días. Tal vez simplemente se le olvidó. Lo cierto es que el pequeño entró solo a la habitación. Mientras tanto, Daniel se quedó en la sala viendo televisión. La casa estaba completamente en silencio. Solamente se escuchaba el sonido del programa y de vez en cuando algún automóvil pasando por la calle. No habían pasado muchos minutos cuando escuchó algo que le hizo levantarse del sillón de inmediato, casi de un salto. Su hermano salió corriendo del cuarto llorando, gritando. Pero no era un llanto cualquiera, era un llanto desesperado, de esos que salen cuando alguien se siente completamente aterrorizado. Su respiración estaba agitada, apenas podía hablar, y aún menos respirar. Daniel trató de tranquilizarlo y le preguntó qué había ocurrido. Entre lágrimas el niño logró decirle que había visto algo en la cama alta, algo que lo estaba observando. No quería volver a entrar, se negaba por completo. Daniel hizo lo que cualquier hermano mayor probablemente habría hecho. Intentó convencerlo. Le dijo que seguramente había sido una sombra, que todo estaba bien. Incluso le comentó que si su mamá llegaba y veía que seguía despierto por un berrinche, seguramente lo iba a regañar. Obviamente nada funcionó. El niño seguía completamente aterrado. Entonces se le ocurrió una idea. Le prestó el celular, algo que obviamente a esa hora no era lo ideal. El niño tenía que dormir, pero le dijo que podría usar la luz de la pantalla para sentirse acompañado y mientras le daba sueño podría tomar algunas fotografías y jugar el juego de la viborita que en ese momento le fascinaba. Después de insistir un poco, el pequeño aceptó un poco a regañadientes. Entró nuevamente al cuarto. Daniel volvió a la sala
y pensó que ya está, que todo se había terminado y que todo se había resuelto, pero apenas habían pasado unos cuantos minutos cuando volvió a escuchar el mismo grito, pero esta vez mucho más fuerte. Su hermano salió prácticamente corriendo, llorando como nunca antes lo había visto, con el rostro completamente pálido. Daniel recuerda esa expresión y jamás la ha olvidado porque era el rostro de alguien que acababa de presenciar algo que ningún niño debería haber visto. Esta vez ni siquiera intentó convencerlo, porque incluso Daniel estaba asustado. Sabía que algo era diferente esta vez. Cuando logró calmarlo un poco, el pequeño dijo algo que lo dejó confundido. Le explicó que había alcanzado a tomar una foto a esa cosa que se estaba asomando desde la cama de arriba. Daniel pensó que por fin encontraría una explicación lógica a todo esto. Quizás una chamarra colgando, tal vez una cobija mal acomodada, una manga sobresaliendo, cualquier cosa. Tomó el celular, abrió la galería y buscó la foto. Lo que apareció en aquella pequeña pantalla hizo que sintiera un frío recorriéndole todo el cuerpo. Dice que incluso hoy, tantos años después, todavía recuerda perfectamente esa imagen. No era una sombra, no era una prenda, no era un efecto de la cámara, era el rostro de una mujer. Una cara completamente inmóvil, sin expresión, con la mirada perdida, como si estuviera viendo hacia ninguna parte y al mismo tiempo directamente a la cámara. Aquellos ojos no transmitían enojo ni tristeza. Extrañamente tenían una sensación de paz. Era justamente la ausencia total de emociones lo que volvía aterradora a esta imagen. Esa sensación de paz e inquietud a la vez, como si fuera un rostro vacío, como si perteneciera a alguien que simplemente no debería de estar ahí. Daniel cuenta que en ese instante sintió unas enormes ganas de llorar, no porque entendiera qué era lo que estaba viendo, sino porque por primera vez comprendió que el miedo de su hermano había sido real desde el principio. Aquella noche ninguno de los dos volvió a entrar al cuarto. Esperaron en la sala hasta que su mamá regresó del trabajo. Y cuando finalmente llegó, Daniel le explicó todo. Le mostró la fotografía. Su mamá intentó mantener la calma, pero evidentemente tenía esa mirada de miedo y de desconcierto. Pero aún así ella pensó que quizás existía una explicación lógica. Los tres entraron juntos a revisar el cuarto. Miraron sobre la cama, debajo, dentro del closet, detrás de las puertas. Revisaron la casa por completo. Pero no encontraron absolutamente nada. La fotografía seguía ahí, pero aquello que aparecía en la foto ya no estaba por ningún lugar. Los días siguientes fueron complicados para el hermano de Daniel. Volvió a dormir acompañado durante un tiempo. Después comenzó a dormir solo, pero dejando una lámpara encendida, y aún así seguía despertándose sobresaltado a mitad de la noche. Ese miedo lo acompañó durante un par de años. Conforme fue creciendo, dejó de mencionar la situación. Poco a poco volvió a dormir tranquilo y eventualmente dejó de pedir que revisaran la cama. Y poco tiempo después dejó de pedir que dejaran una luz encendida. Daniel piensa que quizás como muchas personas dicen, los niños pequeños tienen una sensibilidad especial para percibir cosas que los adultos dejan de notar con el paso del tiempo. Tal vez esa capacidad desapareció conforme fue creciendo. Y si fue eso, quizás fue lo mejor. Porque una cosa es escuchar que un niño asegura haber visto algo extraño. Siempre podemos decir que fue un sueño, que se confundió, que fue una sombra, o que quizás solo fue su imaginación. Pero otra cosa muy distinta es tener una fotografía frente a los ojos y descubrir que aquello que el niño dice haber visto quedó capturado en una fotografía. Daniel termina diciendo que ese viejo celular todavía existe. Lo conserva guardado en algún rincón de su casa.
y asegura que esa vieja fotografía sigue almacenada ahí. Nunca ha tenido oportunidad de compartir esa foto, pero asegura que apenas tenga oportunidad y encuentre ese viejo celular, la compartirá con el resto de la secta.